esta serie que llama El espíritu de la apostasía, y hoy el segundo tema, que va a ser la fe en la creación. En la carta a los tesalonicenses, la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 3, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 3, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se levanta y manda esta carta precisamente a los tesalonicenses y va a decir lo siguiente con respecto a la manifestación de Dios. Dice el versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Hablábamos entonces de que aquí Pablo habla de que antes de que se presente el anticristo, que ya está listo, hermano, solamente es que falta que salga a la vida pública, antes de que salga el anticristo, el espíritu de la apostasía, el mover, no es un espíritu pues que se esté moviendo para allá y para acá como un espíritu, sino que es la esencia, lo que se está moviendo en el ambiente, lo que está sucediendo en nuestro alrededor en el mundo. Antes de que el anticristo aparezca, aparecerá la apostasía. Y hemos dicho que la apostasía es el rechazo del cristianismo de una persona que anteriormente era cristiana. Aquellos apóstatas son los que negaron los ideales de la fe cristiana en Jesús, el Hijo de Dios, y han dejado de creer en Él como su Dios, como su Señor, como su suficiente Salvador y sobre todo su gran, único y verdadero Espíritu Santo en nuestras vidas. Y hoy en día hay varios modelos de apostasía. Hay tres modelos de alguna manera que son los más fuertes de la apostasía en este tiempo. Y hablamos la primera vez de este tema del primer movimiento, que es muy fuerte en ese momento a nivel de la iglesia cristiana, porque es dentro de la iglesia cristiana que salió este movimiento y se llama el mesianismo o los judaizantes. Y hablamos mucho sobre este tema la vez pasada. Y el judaísmo mesiánico, que nació allí solamente hace 2 siglos, en el siglo XIX y XX más o menos, tenía un objetivo. Cuando nace este movimiento, su objetivo era evangelizar al pueblo judío para que creyeran que el Yeshua, el Mesías de los que los judíos hablaban, era Jesús. Pero poco a poco, como esto no se dio y los judíos permanecen en su convicción de que el Mesías no ha venido, entonces ellos fueron al mundo cristiano, a la ideología cristiana, para poder entonces, como no funcionó en los judíos, entonces llevarlo a los cristianos. Y ellos enseñan que para poder ser santificados y salvos junto con los judíos, porque consideran que la iglesia es los judíos, o sea, Israel, se necesita volver a las obras de la ley de Moisés. Como decía Gálatas, Gálatas insensatos. En la otra versión dice tontos. ¿Cómo comenzando por el Espíritu Santo habéis terminado ahora en la carne, en la ley? Y ellos dicen que hay que cumplir todos los mandamientos de la Torá, como Dios lo enseñó, y como Yeshua, o sea, para ellos Jesús, pero para ellos Jesús no es Yeshua, sino que Jesús es un Dios pagano, y que el Yeshua es el verdadero Mesías. Hay que volver a las raíces judías o hebreas para poder
llegar a ser salvos. Y dicen creer en Mesías, en el Mesías, en Yeshua, no en Jesús, porque para ellos Jesús es Dios pagano, pero niegan la salvación por la fe por medio de él. En Isaías 47 vamos a encontrar entonces algo para introducirnos en el tema de hoy. Eso hablamos la vez pasada. Ahora vamos a hablar del otro movimiento que hay a nivel mundial muy fuerte de lo que está sucediendo con la apostasía. Pero antes déjeme mostrarle en Isaías 47, versículos 13 y 14, cómo Dios, sabiendo estas cosas de antemano, le advierte no solo a su pueblo, sino también a todos los cristianos en el mundo entero, el cómo deben guardarse y estar preparados y prevenidos ante los apóstatas que llegarían en este último tiempo. Y dice Isaías 47:13, te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Aquí es que está hablando de los que leen el horóscopo, los que leen aparentemente las constelaciones, los que ven todo lo que es el Tauro, el Aries, Piscis, lo que son estas constelaciones que las convirtieron en el zodiaco. No tiene que ver nada la astrología con la astronomía. Y esas personas que está hablando aquí en el versículo 13, que ellos contemplan, los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses y pronosticar lo que vendrá sobre ti. Eso no es lo que leemos diariamente o que leen las personas en el horóscopo y hasta compran revistas para saber qué les va a pasar. Pues realmente eso es lo que se llaman los contempladores del cielo. Pero va más allá. Hace muchos años tal vez usted lo hacía, pero ya usted como cristiano, usted ya sabe que todo eso es mentira. Sin embargo, estos contempladores de los cielos han ido progresando, se han nivelado cada día más de acuerdo a la época y han estado empezando a mostrar y a decir otras cosas mucho más profundas para que las gentes, para que aún los cristianos, porque esto es dirigida, la apostasía es dirigida a la iglesia cristiana, se alejen de la verdad y sean engañados. Y en este último tiempo la palabra clave es para que no seáis engañados. Ellos enseñan ahora un evangelio que se llama el evangelio de las estrellas, así como lo escuchan. Así como está el evangelio de Cristo en el cristianismo, entonces ahora están tomando todo eso que está del evangelio de Cristo y ahora lo han llamado el evangelio de las estrellas. ¿Y por qué les comento esto? Porque usted tiene que saber la verdad, tiene que estar preparado porque muchos serán engañados. Aún muchos de los escogidos serán engañados, como ya está sucediendo aún en algunas iglesias cristianas. Y el Salmo 8, versículo 3, Salmo capítulo 8, versículo 3, vemos a un David que está, ojo, contemplando las estrellas. Entonces es pecado contemplar las estrellas, no se puede hablar entonces del sol, de la luna, de las estrellas. Ojo, el Salmo 8, versículo 3 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, aquí está David alabando a Dios porque está contemplando las estrellas. Entonces, ¿era pecado lo que estaba haciendo David? Sigamos leyendo. Versículo 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él misericordia, de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Entonces, aquí está hablando de que David está mirando los cielos, está contemplando las estrellas, está contemplando los planetas. Pero la diferencia aquí es que él dice claramente, cuando veo tus cielos, o sea, él está haciendo énfasis en que todos los cielos y lo que hay en los cielos son de Dios.
Por lo tanto, toda la creación está dentro de Dios, no Dios dentro de la creación. Eso es muy importante y hace parte del panteísmo, que dicen que Dios está en el árbol, Dios está en el agua, que Dios está en la roca, Dios está en la planta. No, todo está en Dios, no Dios en la creación. Eso es muy importante. Entonces David no está exaltando los cielos, ni está exaltando las estrellas, ni los planetas, sino que está declarando que de Dios son los cielos y la tierra, que son de Él, que la luna y el sol los formó, fue Dios. Entonces dice que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Entonces, David está haciendo énfasis y está centrado es en Dios, no en la creación. Pero Dios sabía lo que iba a pasar y sin embargo se los advirtió desde mucho antes. Vaya a Deuteronomio capítulo 4 y miremos, pues Dios lo sabe todo, pero Él advierte. Lo que pasa es que nosotros a veces le creemos más al mundo que a Dios. Y en Deuteronomio capítulo 4, versículos 15 al 18, podríamos leer de la siguiente manera en el 15. Guardad pues mucho vuestras almas. Recuerde lo que el Señor está diciendo. Guarden sus almas. Donde está su mente, donde está su voluntad y donde están sus emociones. Y dice, pues ninguna figura visteis el día en que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal, alguno que está en la tierra, figura de ave, alguna alada que vuele por el aire. Y el versículo 18, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No seas, ahora subraya el 19, el versículo de Deuteronomio 4, 19, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Entonces aquí vemos como Dios le advierte a Israel, allí en Deuteronomio 4, versículo 19, que no te vayas a inclinar a los astros. O sea, no los vayas a adorar, no te vayas a enfocar en las galaxias, en los planetas, en las estrellas, en las constelaciones, para adorarlos, sino que Dios coloca todas esas galaxias y todas esas estrellas y todos esos planetas con un propósito. Y usted lo va a encontrar en Génesis 1, donde dice, y fue colocado allí para que el hombre aprendiese a diferenciar las estaciones, los meses, los años, los días, las horas. Entonces es algo muy diferente, pero en ese tiempo, debido a que es tan cotidiano, entonces la gente, aunque siente en su corazón que tiene que adorar, no busca al Dios vivo, sino que adora y busca la creación antes que al Creador. Por lo tanto, la fe de ellos está basada en la creación, en lo que ven, en lo que sus ojos y oídos le muestran. Pero la fe de Dios está basada en el oír, y el oír la palabra de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Si tú, por ejemplo, dices tener fe en Dios, pero nunca has leído la palabra de Dios, esa no es fe en Dios. Esa fe es en tus capacidades, en tus cualidades, en tus talentos. Cuando tú quieres hacer un trabajo, tú dices, yo puedo hacer el trabajo porque yo sé hacerlo. Usted tiene fe porque usted conoce esa clase de trabajo. Pero la fe en Dios está basada en su voluntad, en la expresión de su pensamiento que está precisamente en su palabra. Son dos cosas totalmente diferentes. Y la palabra no es el Nuevo Testamento, tampoco es el Nuevo. Es un solo libro y es un biblión. Toda la escritura
es inspirada por Dios, útil para redarguir, para exhortar, para edificar, para consolar, a fin de que el hombre de Dios sea perfeccionado y levantado y edificado para llegar hasta la altura, la plenitud de aquel que nos llamó en Cristo Jesús. Viendo entonces esto y cómo Dios había advertido desde el principio, entonces ahora sí les cuento el movimiento que actualmente se está manifestando al mundo de una manera impresionante. Escuche esto. Esto se los comparto porque más que aprender de ellos, lo que tenemos que estar es advertidos para que cuando su mente empiece a voltear y a mirar hacia otra parte, usted tiene que colocar sus raíces, pero no las raíces hebreas, sino las raíces de su fe, la fe basada en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y el movimiento actualmente que se está moviendo pues aquí actualmente en el mundo, aparte de, que son ataques de la apostasía, el primero es el judaizante, o sea, los que son los mesiánicos, que arrastran con los cristianos hacia el judaísmo, como ya habíamos hablado. El segundo es el movimiento raeliano internacional. Escuche bien, el movimiento raeliano internacional, que es el tema que vamos a tratar hoy. Este movimiento es una religión ovni, escuche, una religión ovni que explica tras la racionalización que no estamos solos en el universo, que somos la creación y el resultado de seres extraterrestres que vinieron hace mucho tiempo a la Tierra. Usted no podrá desconocer que hoy hay mucha publicidad en todo lugar con respecto a que los ovnis que aparecen allí, que los grisecitos, que los marcianos, etcétera, etcétera. Y por más o menos unos 50 años hemos escuchado de esto, pero últimamente es mucho más fuerte. Y muchos, escuche esto, muchos cristianos creen en los extraterrestres. Muchos cristianos creen en los marcianos, que hay gente en otros mundos y que hay gente en otras galaxias. Así de sencillo. Y son cristianos, dicen ser cristianos. Pero esto, hermano, es una mentira, pero es un movimiento muy fuerte en el mundo con muchos seguidores. Pero tienen algo especial. Ellos, el movimiento raeliano internacional, no va en contra de la Biblia, sino que interpretan la Biblia de tal manera que utilizan todos los elementos allí instruidos para reconocer o para dar a conocer mejor que efectivamente lo que la Biblia dice es verdad, pero aplicado a su verdad. Así como le pasa a los judaizantes, que dicen que sencillamente el Nuevo Testamento está mal escrito, que eso no es verdad, que Jesús no es Dios y Jesús no es el Salvador, sino que es Yeshua, y enredan a la gente al punto que ellos creen que tienen que volver a las raíces judías para volver a ser salvos. Y dice acá que el movimiento raeliano enseña que somos descendientes de una cultura extraterrestre llamada Elohim. ¿Le parece el nombre muy conocido? Elohim. Y que la vida en la tierra fue creada de una manera genética, bajo la ingeniería genética precisamente de estos seres extraterrestres, que son llamados Elohim, y que somos una combinación entre la clonación humana y la transferencia mental. Y eso que la palabra Elohim para ellos mismos ya sacaron su propia deducción, su propia interpretación. Elohim, ellos dicen que la verdadera palabra de Elohim es Elohá. Y Elohá en hebreo significa aquellos que vinieron del cielo. Pero que con los años, según ellos, se tradujo mal esta palabra y terminó traduciéndose en el mundo como Dios. Entonces Dios, que el Dios suyo, el Dios de los cristianos, es Eloham, no Elohim, sino Eloham, y que significa varios dioses, y que son los dioses que vienen del cielo.
O sea que querubines, ángeles, arcángeles son seres extraterrestres que se desplazan por el espacio en sus naves espaciales y desde las estrellas llamadas las Pléyades, o sea, las estrellas que están en la nebulosa M45 en el universo, las Pléyades hacen parte de una estrella o de una constelación o una nebulosa mejor denominada o llamada por los científicos Maya, y están ubicadas en la constelación de Tauro. Entonces, estas son cosas importantes que usted tiene que conocer, porque es lo que usted va a empezar a escuchar y usted a veces no va a tener una respuesta para esto, pero usted es bueno que lo sepa. Dios no dijo que no miraran las estrellas, dijo es que no adoraran las estrellas, o sea, no buscaran la salvación en las estrellas, como ha querido el hombre hace tiempo para irse para Marte, para la Luna, a ver para dónde nos vamos, a ver si nos salvamos, porque este mundo se va a acabar. Pero realmente el problema no es la parte humana, no es la parte física. El problema está en nuestras almas. Y estos individuos, los raelianos, toman la Biblia como el libro más sagrado y único de Elohim para los seres humanos. ¿Se da cuenta de lo que les estoy diciendo? Están cogiendo las creencias de Dios que siempre hemos tenido en la Biblia y las mezclan ahora para decir que todo lo que hay en la Biblia es un trabajo extraterrestre hecho por extraterrestres que dejaron este libro para que el hombre aprendiera a vivir. Ellos enseñan entonces con la Biblia que con ella, con la Biblia, se alcanza, escuche con atención, se alcanzan la sabiduría y el conocimiento interestelar para llegar a otro plano más alto, a un nivel de razonamiento mucho más avanzado para poder vivir en paz y en armonía. ¿Cómo le parece? Entonces ahí entra lo que es el yoga, lo que son los trabajos interestelares, la transformación de la mente, lo que es el chakra, lo que son las energías, lo que es la metafísica, etcétera, etcétera. Pero ¿de dónde sacaron estos tan irreverente interpretación de la palabra de Dios? Vaya a Job capítulo 38, porque esto para Dios no es nuevo. Dios sabía que esto iba a ocurrir y por eso lo advirtió con tiempo, porque en los postreros días la apostasía haría de las suyas y va a ser una de las tres maneras en que el anticristo va a unificar al mundo por medio de la creencia. Job 38, versículo 1, está Dios hablando con Job y le dice Dios a Job desde un torbellino: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Aquí entonces está hablándole Dios a Job y lo quiere exhortar, lo quiere colocar en el lugar, en la posición correcta, porque Job se creía muy perfecto, se creía muy sabio y que era el hombre perfecto de los consejos y que entendía todas las cosas. Ese era el problema de Job. Por eso tuvo que venir una prueba sobre su vida, para que Job pudiera entender que en el capítulo 45 dice Job: de oídas te había oído, mas hasta ahora mis ojos te ven. Y dice el versículo 33, estamos en Job 38, versículo 33. Mire cómo Dios le llama la atención a Job para que él le explique, si es que tiene inteligencia. Mire lo que dice el 33. Supiste, vale lo del 32, 31. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? O sea, Dios está colocándole a Job en el piso, está aterrizándole sus pensamientos, porque
Muchas personas iban a usar esto precisamente para decir que mire que Dios está en los cielos, en los planetas, en las constelaciones. Así que Dios llama la atención a Job en este tema porque Job se considera demasiado inteligente para ser humano, para ser como Dios. Y en el versículo 32, 31 dice: ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades? Atar los lazos habla de lo que hasta ahora se ha descubierto como la gravedad interestelar entre las estrellas, que hace que éstas se mantengan juntas. O sea, estamos hablando de leyes físicas de la gravedad universal en el universo y que hasta ahora el hombre está empezando apenas a entender. O sea, cómo esas estrellas se mantienen juntas en esa constelación y no se desbarata. Las constelaciones han estado ahí, son 12 constelaciones y siempre han estado ahí. Y era precisamente para que el hombre observara los tiempos, los meses, los años y los días y aún las horas. Pero rápidamente el hombre, por creerse más sabio que Dios, entonces ahora convirtió la astronomía en astrología. Y hoy vemos la cantidad de personas buscando al que le lea los números, al que le lea el día en que nació, si es Capricornio, si es Sagitario, si es Piscis, etcétera, y para decirle cómo le va a ir en este mes. Qué estupidez y tontería tan grande, pero de la abundancia del corazón habla la boca. Conforme a sus pensamientos hará el hombre. También la intención de Dios es mostrarle a Job que no sabe tanto como él cree y que no es tan perfecto como él creía. Cuando le habla de la osa mayor allí, o guiarás a la osa mayor con sus hijos. Y todos sabemos que existe la constelación de Orión, la osa mayor, las Pléyades, y están allá en el universo porque Dios, el hombre le colocó a estos nombres casualmente, los que estaban escritos en la Biblia, los mismos científicos cuando descubrieron estas constelaciones. Y la Osa Mayor es una constelación visible casi todo el año en el hemisferio norte, siempre, todo el año se ve. Y también habla de las ligaduras de Orión. Dice por acá en el 1, el 31, o desatarás las ligaduras de Orión. ¿Qué son las ligaduras de Orión? La constelación de Orión en el cielo, donde se ven a simple vista en las noches, entre los meses de noviembre y diciembre, estas estrellas, todas colocadas de una manera especial que forman unas figuras, y también son conocidas, en especial estas ligaduras de Orión o la constelación de Orión, se conoce muy conocida porque de ella es de donde sacaron la historia de los 3 reyes magos, porque son 3 grandes estrellas allí junto con otras, pero están en orden y entonces es lo que se enseñó como los 3 reyes magos, Melchor, Baltasar y el otro no me acuerdo, pero la Biblia no dice ni siquiera que eran 3 reyes magos, dice que los magos o los sabios, como dice la nueva traducción viviente, los sabios, o sea, eran astrónomos, no astrólogos. Es la gran diferencia los que se presentaron ante el rey Herodes. Entonces, estos 3 grupos, los 3 grupos que están trabajando fuertemente en este tiempo, en los últimos días, sobre la apostasía y que están desviando a los cristianos de la verdad, son 3 en especial. Los voy a nombrar muy rápidamente para que usted un día, cuando lo escuche, sepa que ya el Señor se lo había mostrado. Y esos 3 grupos creen en que se habla allí, son los que creen en esta apostasía bíblica. Y ellos son, el primero se llama el movimiento denominado Gaia, así como lo escucha, Gaia. Este movimiento mundial dice que combina los extraterrestres con los ovnis, con las antiguas civilizaciones como la Atlántida, y las combina con el yoga y con la transmutación de la energía dentro del ser humano.
Son temas que la verdad no nos deben ni siquiera interesar, pero usted debe saberlo porque aún con este tipo de enseñanzas se van a sanar personas, se van a levantar, inclusive en la gran tribulación, se levantarán muertos. Y aún la segunda bestia de la que habla Apocalipsis, dice que la primera bestia fue lastimada mortalmente, pero dice que la segunda bestia la reanimó y la volvió a la vida. Esta clase de movimientos, de creencias y transmutación de energía es sencillamente demonios. Así de sencillo. Son demonios. Y los demonios tienen capacidades, pero se unirán de tal manera que podrán mover objetos, que podrán mover sillas, que harán levitación de personas. Sencillamente son demonios en grupo trabajando. Y los encuentras, este grupo Gaia, lo encuentras en toda la publicidad de YouTube. Cada vez que usted abre un video de YouTube, a usted le sale una publicidad antes, ¿cierto? Y usted tiene que quedar ahí viéndola. Y entre esas, el 80% de lo que yo he visto, casi el 80% de todos los videos en YouTube están direccionados a mostrar el movimiento extraterrestre llamado Gaia. Gaia, así como se escucha. Y usted abre todos estos videos y lo obligan a ver de qué trata eso. Y todo el mundo hace clic allí y se meten en la página de ellos y le empiezan a apretar videos de extraterrestres, de cómo manejar la energía, de cómo trabajar la energía sensorial, de cómo prepararse para comunicarse con los extraterrestres muy prontamente. Enseñan esto a millones de seguidores en el mundo sobre el control de la energía cósmica en el ser humano para poderse comunicar con los extraterrestres. Usted dirá, como yo, como buenos cristianos, esa gente está loca, pero sabe, están bien cimentados como los judaizantes también con la Biblia, sacando a los cristianos de su fe para sencillamente que pongan su fe en la creación antes que en el Creador. Que entiendan que la salvación viene de los extraterrestres que están en las Pleiades y esto, que están por allá y que ya vienen para acá, y que no está en Jesucristo. Pero hay un movimiento mucho más fuerte. ¿Cómo le parece? Hay uno más fuerte todavía que dice que torcerá el camino y engañará a muchos cristianos en el mundo en el espíritu de la apostasía antes de que el del anticristo aparezca. Y es un movimiento llamado el Niño Nuevo. Escúchelo, el Niño Nuevo. Y lo más importante para los seguidores del movimiento el Niño Nuevo es el conocimiento de la ley. Oigan esto, ¿cuál ley? La ley de Dios en la Biblia. ¿Cómo le parece? Toman la Biblia literalmente para definir que los ángeles son seres interestelares que ya han visitado mucho tiempo la tierra en muchas ocasiones. Viene la parte importante. Ellos reconocen, este movimiento del Niño Nuevo, reconocen a Jesús como el único hombre sobre la tierra que vino de las estrellas para enseñarnos cómo debemos comportarnos y en lo que debemos convertirnos. O sea que tenemos que ser como Jesús. Creen, y esa es su profecía número 1, creen en la profecía de la rebelión que sucedió en el universo, o sea, una guerra cósmica que hubo, donde un ser llamado Lucero fue enviado a la tierra para impedir que el ser humano alcance el grado más alto de inteligencia extrasensorial. O sea, que los demonios que nosotros llamamos demonios y su capitán, que es Satanás, están en la tierra y están haciendo que las personas mantengan como un velo para que ellos no puedan encontrar la verdadera energía extrasensorial y no puedan comunicarse con el yo propio para que ellos puedan alcanzar el nivel espiritual extrasensorial para comunicarse con estos seres extraterrestres que están en otras constelaciones. En ese momento
las Pléyades, donde dicen ellos que es de donde vive Dios, donde vive Elohim, y donde allí se envían los ángeles a la tierra para que precisamente nos puedan estar apoyando. Oiga, esto es una cosa de película, y la gente se la cree. Y creen que el Elohim, que son los dioses que vienen de las Pléyades, vienen a instalar en la tierra con las mismas características iguales a Dios, a que los hombres tengan esas mismas características como las que tiene Dios para poder vivir eternamente. Ellos son los que hablan de que existen los reptilianos, otras civilizaciones como también los grises, o sea, estos son como extraterrestres que viven en la tierra con los humanos, los pleyadianos, los nirubianos que vienen del planeta Nibiru, los lirianos, también los veganos, que son los que están viajando, los que hacen viajes interestelares, y los arcturianos, que son los que son telépatas. Esto, hermano, es lo que nosotros vamos a empezar a ver, pero ya no en la cantidad que veíamos antes, sino que esto se va a multiplicar ahora, porque la idea es que la gente que está, los hermanos que están y los hijos de Dios en el cristianismo, en la ideología del cristianismo, los que creemos en Jesucristo como su Señor y Salvador, empiecen a mirar y a dejarse guiar por sus sentidos, para que unos tengan que volver a la ley y creer que hay que ser santos, 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 y también otros que van a decir, no, la fe hay que ponerla en las estrellas, en los extraterrestres, porque ellos vienen, y entonces estos ponen la fe en la ley de la Torá, y estos ponen la fe en la ley de la creación. Y creo que estoy completamente convencido que su hijo está pasando esto, porque él tiene dudas. Él dice, no, yo sí creo que los extraterrestres existen, pues no como los pintan verdes y grises, pero yo creo que sí existen. Y ya los muchachos ya creen verdaderamente que hay vida o civilizaciones extraterrestres fuera de la Tierra, en otras galaxias, y que ya nos estamos comunicando con ellos, y que estamos entonces aprendiendo de ellos, y que ellos vienen para la Tierra. Eso lo creen ya los hijos aún de los cristianos, porque no tienen elementos básicos suficientes en la Biblia para poder tumbar estas malas interpretaciones que se hacen precisamente porque no conocen la palabra de Dios. Creyeron que el cristianismo es Jesucristo murió por mis pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Amén. Pero eso es solamente una verdad de una profecía de Génesis 3:15 que Dios ya había puesto. Pero toda la palabra de Dios dice que toda la palabra de Dios es ¿qué? Inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Para redarguir, para exhortar, para edificar, para consolar y para poder hacer que el hombre llegue a la plenitud de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz, a causa de una cosa que sucedió, el pecado. Y ya no le llamamos pecado a nada. Y ese es nuestro gran problema en ese tiempo. Pero eso hablaremos un poquito más adelante. Dice que el movimiento del Niño Nuevo tiene un profeta propio, como todos los demás. Tienen un profeta, como todo lo que son las sectas. Este profeta se llama Parravicini. Y este Parravicini es un argentino, fallecido ahorita en el 1998. Él habla de los ovnis, de los platillos voladores, de las naves espaciales, de las naves nodrizas, y que son estos seres que están cumpliendo una misión de no dejar escapar a Satanás de la tierra hasta que él sea juzgado. Mire esto, mire cómo se malinterpreta, pero cómo se utiliza la Biblia para que la gente dude. Entonces dicen que todos estos extraterrestres que hablan de las naves espaciales y todo lo que han visto en videos y todo eso, sencillamente ellos rodean la tierra para que los demonios no se salgan de la tierra, para que Satanás no se vaya de la tierra, sino que permanezca acá hasta que vengan los jefes de ellos, de las Pléyades, y entonces vengan y destruyan todo a Satanás y a sus demonios para que los hombres puedan vivir en paz y en tranquilidad. Eso es lo que les venden a estas personas. Y claro, todo el mundo se alegra porque todo lo que la gente quiere es ¿qué? Paz, felicidad, alegría y que todo sea hermoso y en bienestar. Así que lo más importante para ellos es la profecía
de un ser maligno al que le queda poco tiempo, o sea, Satanás. Y que el reino que viene, porque ellos traen un reino para reinar en la tierra como el milenio, ellos hablan con la Biblia, por eso les digo, será solo para los que hayan alcanzado ese nivel interior extrasensorial, donde su yo se puede comunicar ya con los seres inteligentes, los extraterrestres telepáticamente y todo esto, y de esa manera se salvarán y vivirán sobre la tierra. Y por último, de una forma muy rápida, le quiero decir el tercer movimiento que se está ya considerando importante, y es los terraplanistas. Esto sencillamente es una locura de las más locas, de los más locos, y aún así la gente se lo cree porque no sabe ni en qué creer. Los terraplanistas es un movimiento que cada día gana más adeptos y se pegan de un versículo bíblico, Isaías 40:22. Leámoslo. Isaías 40:22. Por eso les digo que un texto fuera de contexto es sencillamente un pretexto para que alguien diga lo que quiere creer. Isaías 40:22 está escrito y dice: Él está sentado, está hablando de Dios, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, y Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Entonces los terraplanistas dicen que la tierra no es redonda, que es un círculo. Una cosa es que sea redonda y otra cosa es que sea un círculo. ¡Qué locura! Y se lo creen. Pero ¿cómo es posible que puedan creer tan grande disparate? Porque no creen, ellos no creen en las leyes de la ciencia hasta ahora encontradas por los científicos. Ellos no creen en la ley de la gravedad, ellos no creen en la ley de la física, ellos no creen en nada de eso. Ellos creen a los fenómenos cotidianos que pueden ver. Ellos se guían por lo que pueden ver. Entonces ellos consideran que la ley de la gravedad no existe, porque si uno fuera en un tren a una gran velocidad y saltara hacia arriba, pues entonces caería en el último vagón o en la última silla, no caería en la misma parte. Pero desconocen las leyes y no aceptan las leyes que ya han sido descubiertas con la ayuda de Dios por el hombre. Y utilizan la Biblia para respaldar los diferentes fenómenos cotidianos que ocurren en la Tierra. Creen que la NASA y los científicos son una gran conspiración para mentirle al mundo. Creen que la Tierra tiene una cúpula celestial, una cúpula de cristal arriba como es plana, arriba hay una cúpula de cristal donde nadie entra de la tierra, y que el sol y la luna son unas luces muy grandes que colocaron aquí a 30.000 kilómetros de distancia para que ilumine lo que es la noche y el día, y entonces lo apagan cuando quieren y todo eso para que la gente crea que hay día y noche. Es increíble lo que les estoy diciendo, pero hay más de millones de personas que creen en esto. Y lo creen porque definitivamente no entienden y no conocen la ley de Dios y la quieren desconocer completamente. Creen que la tierra no gira, que es estática. Y millones de brasileros, escuche esto, una noticia que me averigüé, millones de brasileros, aquí en el Brasil, millones, creen en el movimiento terraplanista. No creen que la Tierra es redonda, no creen que hay planetas, no creen que hay sol, ni luna, ni nada de esas cosas, sino que todo esto y las estrellas son un mundo de luces pequeñitas que han puesto como bombillos más lejos para que se vea de esa manera. Eso es de locos. Desconocen y no aceptan las leyes de la física, como la inercia, la de la gravedad, la conservación del impulso, y para ellos sencillamente todo es una conspiración para engañar a la gente y hacernos creer lo que ellos quieren creer. Pero vamos a la Biblia. Vamos a ver Jesús ya en el Nuevo Testamento también cómo lo advirtió, que todo esto sucedería para que usted, mi apreciado hermano, hoy no se desvíe ni a la izquierda ni a la derecha, sino que mantenga unida
usted al único que es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Aquel que dijo, yo soy la luz. Aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquel que dijo, yo soy el que soy. A Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo, el nacimiento, Jesús de Nazaret. Vamos a Mateo capítulo 24, cómo Jesús nos advierte precisamente que en estos postreros días, estamos ya en los últimos, hermano, antes del arrebatamiento, porque algo especial es que ni para los judaizantes ni los mesiánicos existe el arrebatamiento, es un cuento de hadas, y para todos estos que creen en la creación, tampoco creen en el arrebatamiento. Al contrario, ellos dicen que antes ellos van a venir a la tierra, pero que nosotros no vamos a ir de acá. Mateo capítulo 24, versículo 10. Y va a utilizar usted con mucho cuidado una frase que se repite 3 veces en los versículos del capítulo 24. Versículo 10 dice de la siguiente manera: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Sabe dónde más está sucediendo esto? En los matrimonios. Dice que unos a otros se aborrecerán. Ya la esposa se le olvidó todos los votos que hizo en el matrimonio y no recuerda lo que le prometió a su marido, como su marido también le prometió a ella. Y aunque se amaban en ese momento, dice que la palabra que muchos se aborrecerán. Y más del 50% de los matrimonios en ese momento se aborrecen, se están divorciando. Vamos a un 65%. Entre los que se casan del 100%, el 65% se divorcian. ¿Y por qué se divorcian? Porque están pensando en su yo, están pensando en su felicidad, están pensando en su economía, están pensando en su sentir, no en los demás. Eso lo vamos a ver ahora. Dice el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Viene la palabra engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La palabra aquí dice tropezarán, que en griego es la palabra escandalizados. Escandalizados con K. Significa muchos serán escandalizados, o sea, muchos tropezarán. ¿Quiénes? Cristianos. Son los cristianos los que van a tropezar. ¿Y por qué van a tropezar? Porque no tenían un fundamento firme, sino que habían tomado la base de Dios, los principios de Dios, la ley de Dios, los mandamientos de Dios y la gracia de Dios solamente para sus propios fines personales. Y esa es la razón por la cual muchos hermanos están cambiando de iglesia, van a una iglesia, van a la otra, porque simplemente están buscando lo que ellos necesitan, lo que ellos quieren que les prediquen, lo que ellos quieren que les cuenten, no lo que Dios dice. Y se encuentran pasando de iglesia en iglesia creyendo que la respuesta a su problema va a estar en la otra iglesia. Y eso no funciona así. La iglesia no es una escuela de adivinos, ni de milagrosos, ni de una reunión sencillamente de milagros. No, es el evangelio de Cristo, la verdad de Dios, la profecía de Dios de Génesis 15 hecha y formada y testificada por sus mismos participantes como Jesús, el Hijo de Dios. Y dice Mateo capítulo 13, vaya a Mateo capítulo 13, Jesús también hablando sobre estas cosas. Mateo 13, versículo 20 al 21. Busca allí Mateo 13, 20 y versículo 21. Dice así: y el que fue sembrado, esta es la parábola del sembrador, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Se ha encontrado usted con esas palabras, con esas personas?
sienten gozo, felicidad, wow, maravilloso, la tierra estaba desordenada y vacía, o sea que no había nada, Dios apenas iba a organizar todo, apenas iba a dar la orden y se maravillan por estas cosas. Pero, dice el versículo 21, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. La palabra persecución acá es la palabra también denominada con el sinónimo aflicción. ¿Qué produce la persecución? Aflicción. Y la aflicción es que a pesar de que la palabra de Dios ya ha influenciado sus vidas, las personas aún teniendo esto, se apartan de ella, se apartan de la palabra, tan pronto sufren oposición de ella, en ella. O sea, usted empieza a creer la palabra y usted empieza como a creer y empieza a aumentar su fe y usted empieza a recibir esa fe y a creer y a meterse con Jesús y a que el Espíritu Santo empieza a hablar por usted por lenguas, le empieza a interpretar la palabra, que el Espíritu Santo empieza a ver con usted sanidades, usted ora por los enfermos y ellos se sanan, gloria a Dios, pero en ese momento viene la persecución de la palabra. Viene el enemigo y roba. Y aunque usted la oyó, dice que al venir la persecución o la aflicción por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces, son personas que se apartan tan pronto, empiezan a sentir aflicción o persecución a causa de lo que están diciéndole a la gente. Entonces, se alejan más bien de Dios, se alejan de la palabra para no perder a esas personas que son sus amigos y que le están mostrando y con el cual usted siente gozo, alegría y felicidad. Pero entonces usted ya prefiere no hablarles de Dios, usted no comparte de Dios, no les habla de ellos y la disculpa es para que no contendamos. Entonces más bien usted crea en la manera suya y yo creo en la manera mía, pero eso es una mentira. Es porque cuando empezamos a hablar de Jesús, cuando empezamos a hablar de la palabra, entonces inmediatamente hay persecución y aflicción en nuestras vidas. Esto entonces es muy importante, entenderlo y conocerlo. La otra es también, está en Mateo 24, versículo 4. Mateo 24, versículo 4. Estamos viendo estas cosas porque fue lo que Jesús precisamente nos enseñó que iba a suceder. Mateo 24, 4. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Ya es la tercera vez. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a otros se engañarán. Acaban de escuchar la noticia por allá en un video que inclusive mandaron por el WhatsApp de la iglesia diciendo que el Yeshua HaMashiach, el Mesías de Israel ya llegó, que ya lo coronaron, que ya llegó. Son todas suposiciones, no son ni siquiera noticias reales. Es mentira. Dice que cuando el Señor venga a la tierra, todo ojo le verá. Todo ojo le verá y nadie podrá esconderse y todo el mundo sabrá que ese era el Mesías. Pero eso sucederá para la gran tribulación. Después de que terminen los 7 años de la gran tribulación, entonces aparecerá el Mesías y los judíos entonces lo verán y dirán, ¡ay, sí era Jesús! ¡Aleluya! Por eso Jesús le tuvo que decir a Tomás, Tomás, más bienaventurados los que sin ver han creído, dichosos, gozosos los que sin ver han creído. Y ese evangelio que nosotros predicamos, estamos totalmente convencidos, arraigados, cimentados, fundamentados que Jesucristo es el Rey de Reyes, mi Señor, mi Salvador, mi Libertador, mi Dios. Eso lo tenemos embarado en nuestro corazón y si el Señor quiere que yo le diga Jesus o Yeshua o Josu, como dicen allá en China, Dios conoce mi corazón. Él conoce que yo haya visto y creído lo que he leído en su palabra. Por lo tanto, por esa fe es que yo seré juzgado. No para la salvación, sino para la santificación, para las coronas. Porque todos estos desvío de izquierda y derecha que le hacen a los cristianos es con el único fin de que usted
aunque no va a perder su salvación porque ya creyó en su corazón en que el Señor es su Salvador y su Señor, igualmente perderá las coronas que Dios tenía para usted, porque la salvación no se pierde, pero la santificación, que es la que tenemos que ganarnos, es la que nos da la recompensa, las coronas en Cristo, de las cuales muchos han perdido ya la misma. ¿Qué dice el versículo 6? Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes. O sea que esto del COVID es la primera, hermanos, prácticamente. Ya han pasado varias, pero en estos últimos días, en estos posteriores días, tenemos el COVID. Y vemos cómo actúa, y vemos que es real, es una peste, así de sencillo. Así como en Egipto, los egipcios para ellos eran pestes, para los cristianos eran maravillas. Pero lo que la iglesia cristiana no ha entendido es que esta peste que el mundo, que Dios mandó al mundo, es para nosotros una maravilla para arrepentirnos. Y Dios lo que está buscando es, pueblo mío, arrepiéntete porque tu Salvador viene. Pero la iglesia no quiere entender que tiene que arrepentirse de sus pecados. La iglesia no quiere comprender que nosotros tenemos que reconocer que hemos pecado deliberadamente delante de Dios, que hemos blasfemado contra el Espíritu Santo, que hemos hecho lo malo delante de Dios mismo. Y Dios nos está llamando a ti y a mí, ¿a qué? A que nos arrepintamos realmente de corazón. Porque es el último tiempo y ya no va a haber más oportunidades. Y ya inclusive muchos ni siquiera creen en el arrebatamiento, porque tienen sus ojos puestos en las circunstancias. Pero Dios me enseñaba esta semana una palabra que estoy preparando sobre el gozo. Y habla de que el gozo es permanente. El gozo del Espíritu Santo en mí permanece para siempre. Pero tú no te goces en el Señor, ya ni siquiera sacas tiempo para leer la palabra, porque el mundo y la aflicción y la persecución de este mundo te están abrumando. Pero Dios te dice, cree en mí. Porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice el versículo 23. Estamos en Mateo 24, 23. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, 4 veces ya, si fuere posible, aún a los escogidos. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, están los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Hermanos, una cosa es un rayo que vaya de oriente a occidente, que no tiene nada que ver con la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que hemos aprendido es de que nosotros en el arrebatamiento será en un abrir y cerrar de ojos. Pero, la segunda venida de Cristo dice que todo ojo lo verá. O sea, después de la gran tribulación, 7 años de la gran tribulación, donde los primeros que serán juzgados serán los judíos. ¿Quiere ser judío? Pues entonces espérelo allá en Israel, porque los judíos no serán arrebatados, porque no creyeron en el Mesías, en no Yeshua HaMashiach, sino en Jesús, el autor y consumador de la fe. Voy a darles entonces, para terminar, cómo identificar si estoy cayendo de la gracia de Dios. Y hablo de esto porque el pecado nos está engañando. El diablo, si quiere llamarlo Satanás, y el espíritu de la apostasía en el mundo y sus creencias están engañando al pueblo cristiano, y no le estamos llamando pecado al pecado. Y estamos cambiando y tergiversando el mensaje solamente con el fin de que la gente no se enfoque en la obra de Jesucristo. Entonces quiero que vayamos a 2 Timoteo capítulo 3. Y vaya, 2 Timoteo capítulo
3. Segunda, vamos a ver si estamos en segunda. Segunda de Timoteo, hermanos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Y quiero que me den la oportunidad de compartirles este pedacito porque es la clave para que usted entienda si va en camino a estos creadores o a estos formadores de fe en la creación o en estos judaizantes o mesiánicos que están llevando a la iglesia cristiana a colocar la fe en la ley. ¿Y cómo identificar si estoy cayendo de esa gracia de Dios que ha sido dada por Jesucristo, nuestro Dios? Dice dice segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días, o sea, en esos tiempos, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Voy a tomar solamente 3 palabras de las que están escritas acá. Dice, versículo 1, versículo 2, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Quiero que ponga mucha atención para que usted no vaya a caer en semejante ejemplo de incredulidad. Los amadores de sí mismo son personas que son egocéntricas, que son pretenciosas, que desconocen la esencia del pecado. Cuando vives en el reino del yo y no hay espacio para nadie más, ese es un amador de sí mismo. Es donde el yo es el que opina, el yo es el que cree, el yo es el que pienso. Y ya no cabe más allí la voluntad de otro, sino la voluntad del yo. Ya no cabe la voluntad de Dios, sino la voluntad de lo que yo creo, de lo que yo pienso, de lo que yo digo. Esto se nota, y usted puede verlo muy fácilmente, en cómo un ejemplo físico de cómo son los amadores de sí mismos. Por ejemplo, cuando usted ve en el Instagram, en las redes sociales, ¿qué es lo que más la gente hace? Tomarse fotos. ¿Y tomarse fotos con qué? Selfies. Las selfies es una reacción psicológica precisamente que se maneja dentro del cuerpo humano para amarse a sí misma. ¿Cómo se quiere ver usted? Bien, se quiere ver hermoso o hermosa, quiere ver bonita, y usted busca siempre la posición y lo que sea, y aún el rostro lo cambia, la posición, la forma de expresarse, todo esto porque busca usted un acondicionamiento físico para que se vea bien. Es una amadora o un amador de sí mismo. También las personas que van al gimnasio, no porque el gimnasio sea malo, sino porque ya se mantienen en el espejo viéndose cada día los bíceps, los músculos, las piernas, sus protuberancias traseras, sus pechos, de tal manera que llega a un punto donde usted no se da cuenta y se convierte ya en un narcisista de usted mismo. Eso es un amador de sí mismo. Y créame que es en el mundo entero, y la gente no lo percata, creen que es algo normal. Pero ¿por qué no es normal? Le voy a explicar por qué. Son personas que, por ejemplo, se colocan tatuajes. Normalmente el que empieza a trabajar el cuerpo físicamente siempre se quiere hacer tatuajes. ¿Por qué? Porque se ama a sí mismo, porque se hace cirugías estéticas, se hace arreglos odontológicos especiales. O sea, se colocan los dientes de ratón, mal larguito y todo eso, porque quiere verse ante los demás bien.
pero realmente es porque se ama a sí mismo. Pero Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a sí mismo. El problema es que aquí usted no ama a nadie, usted se ama es a usted solo, a usted sola. Usted no ama a nadie, usted se ama a sí mismo. Entonces no está cumpliendo ese mandamiento de Jesús. Y el evangelio que predica este tipo de movimiento o de lo que usted está haciendo de ese tipo se llama hedonismo. El hedonismo es una doctrina que identifica el bien con el placer. O sea, yo quiero estar bien, entonces yo me tengo que tengo que decir placer en las fotos, en el cuerpo, en los tatuajes, en lo que yo siento, yo quiero, porque eso me trae ¿qué? Satisfacción. Por eso se llama hedonismo. Identifica el bien con el placer. Es lo que normalmente inclusive se predica en muchas iglesias cristianas, ¿sabía? Hay iglesias cristianas donde usted solamente escucha, Dios quiere que te sientas bien, dice el predicador. O Dios entiende que tú eres carne, tranquilo. O Dios quiere prepararte para que tengas una vida buena sobre la tierra. O Dios se sacrificó, ¿cierto? Para que tú vivas libre, sin fronteras, sin limitaciones, para que seas tú. También enseñan sobre si das tu dinero, entonces Dios se proveerá el doble. Son aquellas iglesias donde se dice, yo declaro, yo proclamo, yo mando, yo demando, yo ordeno que todo te salga bien. Ese yo está ahí más pentado que cualquiera en todo el mundo. Y ya no se pronuncia desde los púlpitos pecado, sino que se dice, no, Dios sabe que has cometido un error, Dios sabe que tú eres débil, bueno, el diablo te engañó, pero no son capaces de enfrentar a las personas realmente y a la iglesia y decirle y confrontarla, donde decirle, tú has pecado, adulteraste, es pecado, mentiste, has pecado, has cometido fornicación, has pecado, te has masturbado, es pecado, has hecho robo, has pecado, estás codiciando la casa del vecino, es pecado. Y no queremos llamarle al pecado lo que es pecado, sino que queremos decir, bueno, yo no soy tan malo, yo creo que soy más bueno que malo, etcétera, etcétera. Y es allí en ese hedonismo donde la iglesia empieza a desviarse y deja de santificarse para Dios, porque ya somos templos del Espíritu Santo. Entonces, lo que practican el yo necesitan alimentar el egocentrismo. Y por eso la segunda palabra que se pronuncia después en 2 Timoteo 3:2, porque habrá hombres amadores de sí mismo, y la segunda palabra que sigue son ávaros. El ávaro es el que se ama a sí mismo y necesita más dinero para poder saciar sus propios deseos. El avaro es el que necesita más dinero para saciar lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que yo me amo. Por eso la segunda palabra es ávaros. Por eso Jesús decía en Lucas 12:34, Jesús decía que donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Muchos cristianos hoy tienen y recogen y trabajan duro para sus vacaciones, pero no para invertir en la evangelización. Pueden recoger 10, 20, 30 millones de pesos para sus vacaciones en una hermosa isla con su familia. Estoy de acuerdo, no hay ningún problema. Pero ¿cuántos en tu maleta llevan Nuevos Testamentos? ¿Cuántos llevan videos para regalar? ¿Cuántos llevan mensajes de salvación? ¿Y cuántos invierten en la evangelización? Casi ninguno, porque es que están en sus vacaciones, son mis vacaciones. ¿Quién está pensando? En ellos mismos. ¿Qué son? Que están buscando amadores de sí mismos, entonces necesitan ser ávaros, necesitan conseguir más dinero para poder satisfacer sus propias necesidades. Ahora, el que se ama a sí mismo y tiene mucho dinero, busca poder ostentarlo ante los demás.
Debo tener el mejor celular, debo tener la mejor ropa de marca, debo tener el mejor vehículo, la mejor casa, mejor que la del vecino. Y por el fin de competir con otros en tenerlo, entonces caen en la deuda y en el afán de endeudarse. Esos son los hombres vanagloriosos, egoístas y ávaros, que en los posteriores días también son llamados personas arrogantes. Yo le pido al Señor que usted no se vuelva una persona arrogante, porque entonces ha sido vanaglorioso, egoísta, avaro y sencillamente tu soberbia te está comiendo. Los arrogantes son los que se vuelven soberbios. No hay espacios para ellos, en ellos no hay espacio para la humildad. Ostentan títulos, honra, reconocimiento de los hombres, pero no humildad, porque la humildad para ellos es considerada como una debilidad. Por eso dice, amadores de sí mismos, luego ávaros, luego vanagloriosos y luego soberbios. Y luego de soberbios se convierten en blasfemos. Y las personas blasfemas son las que hablan mal de Dios y de los que le sirven. Para muchas religiones Jesús, el Cristo, Jesús de Nazaret, es considerado un gran profeta, un maestro, un rabí, un profeta de Dios. Y lo respetan, y respetan la religión cristiana porque han escuchado hablar de Jesús y valoran y reconocen a Jesucristo como ese gran hombre de otras religiones. Pero para muchos cristianos, hermano, inclusive el mismo tema de Jesús es un tema sencillamente de burla y de risa. Y el cristianismo, hermano, es también, si bien el que trae esa verdad por Jesucristo, es el cristianismo, los que están en el cristianismo, algunos de ellos, la ideología más blasfema que hay contra su propio Dios. Porque aún se burlan en chistes de Jesús, aún colocan caricaturas de Jesús en la cruz, aún llevan cruces y se jactan y dicen crucifíquenlo, como si fuera una cuestión de risa y un montaje de teatro. Cuando es en esa cruz donde Cristo mismo dio su vida para que tú y yo pudiéramos ser perdonados por Dios, cargando nuestros pecados, muriendo en la cruz, llevando nuestros pecados, siendo sepultado con nuestros pecados y al tercer día resucitó para que tú y yo, cuando creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, podamos tener en nuestras vidas vida eterna. Por lo tanto, ahora ya no somos nuestros, le pertenecemos a Cristo porque Él nos compró con su sangre preciosa. Y por último, hasta niegan a Jesús como su Señor. Y cambian su nombre y buscan quitarle la gloria, la honra, la deidad, la plenitud a aquel que pagó por ti y por mí, por Jesucristo. Como consecuencia de eso, se vuelven desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interpelantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, etc. ¿Por qué? Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que aunque tengan apariencia de piedad, negarán la eficacia de ella. Y dice Pablo, a estos son los que a estos evita. Amado Dios, queremos darte gracias por tu palabra.